coming now to continue this thinking. Venimos ahora continuando este pensamiento. Please anoint us. Por favor, úngenos. Please help us to speak in here. Por favor, ayúdenos a hablar y a oír. We bind him that would try to hinder this. Atamos a todo lo que trate de impedir And in eso. the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús, we believe in the word of God creemos en tu palabra, to have free course here que today. va a tener libertad en nuestros corazones. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading, first of all, Vamos a leer en primer lugar in Revelation chapter 2 Apocalipsis capítulo 2 and verse 10. y versículo 10. We're reading now, hear it again, Estamos leyendo otra vez Revelation chapter 2, Apocalipsis capítulo 2, verse 10. versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Then in 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Luego 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas engañadores, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Then Acts chapter 5 and verse 3. Luego Hechos capítulo 5 y versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Matthew 16 and 18. Y luego Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The first scriptural mention of the church La primera mención escritural de la iglesia is tied to the teaching está unida a la enseñanza of Satan's effort to prevail against it. del esfuerzo de Satanás de prevalecer contra ella. That ought to tell us something. Eso nos debiera decir algo. Satan knows it's either himself or the church. Satanás sabe que o es él o es la iglesia. Now, while the ultimate defeat of Satan is promised, Ahora bien, mientras que la derrota final de Satanás es prometida, it is clear throughout the Bible. es claro a lo largo de la Biblia Until then, he shall continually attack us. que hasta ese entonces él va a seguir continuamente atacándonos. Now, why would Satan, the highest of God's creation Ahora bien, ¿por qué Satanás, el más alto de la creación de Dios and the most powerful of the angelic realm, y el más poderoso del ámbito angelical, attack mere humans, y atacaría a simples seres humanos, even those believers who are looked down upon by the rest of humanity? aún a los creyentes mismos que son mirados como inferiores al resto de la humanidad? You can read 1 Corinthians 1, 18 through 31. Ustedes pueden leer 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31. The answer is another key to the spiritual warfare. La respuesta es otra clave para esta guerra espiritual. Satan hates Jesus, Satanás aborrece a and Jesús Jesus lives in us. y Jesús vive en nosotros. He wouldn't give the time of day for one of us. Él no daría ni siquiera un minuto en el día por alguno de nosotros. He doesn't worry about any or all men. A él no le interesa ningún ser humano. There's only one he's afraid of. Solo hay uno del cual él tiene miedo. And since he lives in us, Y como él vive en nosotros, then the attack is on us. entonces el ataque está sobre nosotros. We are here to be conformed to the image of Christ Estamos acá para ser conformados a la imagen de Cristo and to collectively display him to a universe. y para colectivamente proyectarlo y mostrarlo al universo. When Jesus was here, Cuando Jesús estuvo acá, Satan tempted him, Satanás lo tentó, observed him, lo observó then tried to kill him, y luego trató de matarlo. which none of the princes of this world knew. Que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, For had they known it, porque si lo hubieran sabido, they would not crucify the Lord of glory. no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corinthians 2 and 8. 1 Corintios 2:8. Finally, though, he succeeded in having Jesus crucified, Finalmente, él tuvo éxito al tener a Jesús crucificado, only to become a loser for all eternity. solo para llegar a ser el perdedor para toda la eternidad. Cross was his final undoing. La cruz fue su derrota final. But now Jesus has risen in mighty victory Pero ahora Jesús ha resucitado en una victoria poderosa and is seated in honor at the right hand of y God. está sentado en honra a la diestra de Dios. So Satan, unable to touch him, Así que Satanás, incapaz de tocarlo a él, he's unable to touch that risen Christ. él es incapaz de tocar ese Cristo resucitado. He turns with vengeance upon his spiritual body. Así que se torna en venganza contra su cuerpo The espiritual. blood-bought church of Jesus
Jesus Christ. la iglesia de Jesucristo comprada por sangre. He cannot personally attack the Savior there. Él no puede personalmente atacar al Salvador ahí. So he sent all of his evil machinery Así que él establece todo su ataque, toda su maquinaria de maldad against the true church of Jesus Christ. contra la verdadera iglesia de Jesucristo. The only way he has of affecting the head La única forma en la cual él puede afectar la cabeza is to attack his body. es atacar su cuerpo. Thus, according to Paul, Por lo tanto, así de acuerdo a Pablo, we can enter into the fellowship of his suffering. podemos entrar en la comunión de sus sufrimientos. Philippians chapter 10 says, Filipenses capítulo and 3 chapter 3 versículo, and verse 10, capítulo 3 versículo 10 dice, and fill up that which is behind y completar todo lo que es, of the afflictions of Christ lo que queda de las aflicciones de in Cristo my flesh for his body's sake, which is the church. en mi carne por causa de su cuerpo que es la iglesia. Now, just how Satan deals today Ahora bien, tal como Satanás trata hoy en día, is an exposure of many seemingly unrelated events. es una exposición de aparentemente eventos no relacionados. Satan's seat or throne El trono de Satanás o el asiento de is Satanás not located in heaven and hell, no está localizado en el cielo o en el infierno, but when he's finally located, sino que cuando es localizado It's in the finalmente church. es en la iglesia. it's in the third church, local church mentioned in Revelation 2. Es en esta tercera mención de la iglesia de Apocalipsis 2. And to the angel of the church in Pergamos, Y al ángel, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, right. He said to that angel, right, escribe, I know thy works, conozco tus obras, where thou dwellest, donde moras, even where the seat of Satan is. donde está el trono de Satanás. That is, you find that in Revelation chapter 2, verses 12 and 13. Eso es Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. How amazing that is. Qué impresionante esto. His headquarters not in a tavern, Su cuartel no está en una taberna, not in a heathen temple or prison, tampoco está en un templo pagano, but is found in the church, sino que su trono está en la misma iglesia. the seat of Satan, El trono de Satanás, found in the church. hallado en la iglesia. Satan realizes Satanás se da cuenta that if he can stop the church, he wins the conflict of the ages. que si él puede detener a la iglesia, él va a ganar el conflicto de las It is edades. himself or the church. O es él o es la iglesia. He knows it's a battle to death. Él sabe que es una batalla a And muerte. the Bible even says, knowing that his time is short, Y la Biblia también dice, sabiendo que su tiempo es corto, he's going to step up the pressure in these last days. él va a levantar su presión más en estos últimos If días. the true church could be eliminated, Si la verdadera iglesia puede ser eliminada, Jesus would have lied, Jesús hubiera mentido God entonces. the Father would have failed, Dios el Padre hubiera the fracasado, Holy Spirit would be defeated, el Espíritu Santo hubiera sido vencido and all mankind become the property of Satan. y toda la humanidad vendría a ser propiedad de Satanás. Knowing that, Sabiendo esto, I'm surprised that he hadn't hit us harder than he has. yo estoy bien sorprendido de que no nos haya golpeado más de lo que nos ha golpeado hasta ahora. God is very gracious to spare us a lot of that. Dios ha tenido mucha gracia con nosotros para poder liberarnos de más ataques del diablo. Much today that we call the church La mayor parte de lo que ahora llamamos la iglesia bears very little resemblance to the Bible view of a church. lleva muy poca semejanza con la Biblia, con la iglesia que se refiere a la Biblia. Now, Satan don't have to worry with that. Satanás no tiene que preocuparse con eso. He need only to fight that which is real, which is genuine. Satanás solo va a pelear con aquello que es real, que es genuino. That's the reason I say to you, Esa es la razón por la cual yo les digo, if you put what you know into practice, si ustedes ponen lo que ustedes saben en práctica and you produce the church that God says should be, y producen la iglesia que Dios quiere que sea, then you're going to draw all of the power of hell against you. entonces ustedes así van a atraer todos los poderes del infierno But contra he ustedes. will not prevail if you'll stand. Pero el infierno no va a poder prevalecer si tú te mantienes en pie. Satan isn't going to waste his time Satanás no va a desperdiciar su tiempo fighting that which is not real. luchando con aquello que no es real.
Now let us just for a few moments review a few things Ahora, por unos momentos vamos a revisar un poco that God calls the church. algunas cosas a la cual Dios llama a la iglesia. Here is its purpose and function. Aquí está su propósito y su función. The church is Christ in us. La iglesia es Cristo en nosotros. We're going to see here what God calls the church. Vamos a ver acá lo que Dios llama a la iglesia. In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, verses 19 through 22. versículos 19 al 22. Notice, read these verses. Noten bien, vamos a leer estos versículos 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Now God says that we, the church, Dios dice que nosotros, la iglesia, are builded together for a habitation of God by the somos Spirit. edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Now the purpose of the church is listed in verse 22. Ahora bien, el propósito de la iglesia se enumera aquí en el versículo 22. A dwelling place of God, for God. Una morada para Dios. A place where God can live. Un lugar en el cual Dios pueda Now, vivir. that is the purpose of the church. Ahora bien, ese es el propósito de la iglesia. Verse 21, it's a place where the lost can find God. En el versículo 21 es un lugar en el cual los perdidos pueden encontrar a Now, Dios. Jesus walked this earth in an earthly body. Ahora bien, cuando Jesús anduvo en esta tierra con un cuerpo terrenal, And in that body y en ese cuerpo was both God and man. estaban ambos, Dios y hombre. So he was actually the meeting place Así que de hecho él era el lugar de reunión between God and man. entre Dios y los hombres. But at Calvary, he gave up that body. Pero en el Calvario él entregó ese But cuerpo. on the day of Pentecost, Pero en el día de Pentecostés he received another body. él recibió otro The cuerpo. church is the body of Christ. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. So we now Así que nosotros ahora have become that meeting place hemos venido a ser ese lugar de morada, de of reunión God and man. entre Dios y los hombres. And it is a position of holiness. Y es una posición de santidad. It's a dwelling place for God. Es un lugar de morada de Dios. It is a position of holiness. Es una posición de santidad. Look at Ephesians chapter 3, verses 7 through 10. Vamos a ver Efesios capítulo 3 versículos 7 al 10, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Now, the church is here for a dwelling place of God. Ahora bien, la iglesia está aquí como morada de Dios, It is here in a position of holiness, está aquí en una posición de santidad and it is here as a means y está aquí como un medio to make known the manifold wisdom of God. de hacer conocida la multiforme sabiduría de What a Dios. privilege that is. Qué gran privilegio esto es. She is to be God's showpiece to the spiritual world. Ella tiene que ser la muestra de Dios para este mundo. Now, this is God's description of the church Ahora bien, esta es la descripción de Dios de la iglesia, in which He's charged us to build. en la cual Él nos ha Él nos ha encargado que edifiquemos. In Ephesians chapter 2, as we read, verses 19 through 22, En Efesios 2, versículo 19 al 22, it is a dwelling place of God. es el lugar de morada de Dios. And verse 21 made us know it is a place, a position of Y el holiness. versículo 21 nos hizo saber que es un lugar de santidad. And these scriptures we just read in Ephesians 3 Y estos versículos que hemos leído en Efesios 3 show us that the church is to be the showpiece of God nos muestran que la iglesia tiene que ser la pieza maestra, la muestra to the spiritual world.
world. al mundo espiritual. God is going to put Christ on display through the church. Dios va a poner a Cristo en proyecto, mostrando esto a través de la iglesia. Through this vehicle called the church, A través de este vehículo llamado la iglesia, God is going to manifest His Son to the universe. Dios va a manifestar a su Hijo al universo. Then in Ephesians chapter 3 and verse 20 through 21, Luego en Efesios capítulo 3 versículo 20 hasta al 21, we find that it's a means, the church is here, nos damos aquí que es un medio as a means of bringing glory to God. para traer gloria a Dios. Read those two verses. Vamos a leer esos dos That's versículos. 20 and 21 of chapter 3. 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A means of bringing glory to God. Un medio para traer la gloria a Dios. Now we're just looking at what God calls a church. Y ahora simplemente estamos viendo lo que Dios llama a la iglesia. This is a biblical view of the church. Este es el punto de vista bíblico de la iglesia. Dwelling place of God, Lugar de morada de a Dios, position of una holiness, posición de santidad, to be the showpiece of God to the spirit world, tiene que ser la pieza maestra o molde para este mundo and a means of bringing glory to God. y un medio para traer gloria a Dios. Then in Ephesians chapter 4, Luego en Efesios capítulo 4, verses 7 through 16. del 7 al 16, Now we will allow you to read this later, vamos a dejar que ustedes lean esto después, Efesios 4 del 7 al 16. but you just point up in those notes. Pero solamente anótenlo ahí. Here in Ephesians chapter 3, Aquí en Efesios capítulo 3, we see many things that tell us what this church is to be. vemos muchas cosas que se supone que tiene que ser esta iglesia. We are seeing why Satan attacks this, Vemos por qué Satanás la ataca. because we are going to be what he wanted. Porque nosotros vamos a hacer lo que Él quiso. We're going to be the total object of the love of God Vamos a ser el objetivo total del amor de in Dios displaying His Son to the earth. al proyectar a su Hijo al mundo. We're here in the book of Ephesians. Estamos aquí en el libro de los Efesios. Chapter 2, it's a dwelling place of God, Capítulo 2 es el lugar de morada de a Dios, position of holiness. una posición de santidad. Chapter 3, we saw El capítulo 3 that vimos it's God's means to make known the manifold wisdom of God. que es el medio de Dios para hacer conocida la multiforme sabiduría de And in Dios. chapter 3, verse 21, it's a means of bringing glory to God. Y en el capítulo 3, versículo 20 y 21 es el medio para traer gloria a Dios. And in chapter 4, verse 11, Y en el capítulo 4, versículo it 11, is a recipient of God's gifted man. es el recipiente de los hombres dotados de Dios. He gave that church Él le dio a la iglesia apostles, prophets, apóstoles, evangelists, profetas, maestros, pastors, evangelistas. teachers. It has become the recipient of those men. Ha venido a ser el recipiente de estos hombres. Those are gifts of God to that church. Esos son dones de Dios para esa iglesia. They're not something in themselves. No son nada en sí mismos. We try to make them that. Tratamos de que luzcan así. So they, in verse 11 of chapter 4, Pero el versículo 11 del capítulo 4 they are gifts of God to that church. son dones de Dios para esa iglesia. Verse 12 says Pero el versículo 12 that dice it is a means of perfecting saints. que también es un medio de perfeccionar a los That's the santos. church's business. Ese es el negocio de la iglesia. And verse 12 also Y el says versículo 12 también the dice means of doing ministry, que es el medio para ejecutar el the ministerio, means of edifying the body of el Christ, medio para edificar el cuerpo de the Cristo, means of producing unity in the body. el medio para producir unidad en el That's why he cuerpo. gave these gifts, Por eso Él dio estos dones. and it's a means of bringing maturity and stability in truth, Y es el medio para traer madurez y estabilidad en la verdad. and the means in increase in size and spirituality for the body of Y es el Christ. medio del crecimiento en tamaño y en espiritualidad del cuerpo de Jesús. He said the whole body fitly joined together Él dijo todo el cuerpo bien coordinado and compacted. y bien Just read it there, be better made for you. That's the 16th verse of chapter. todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. And you come to Ephesians chapter 5. Y venimos a Efesios capítulo 5. You see chapter 5 verses 21
all the way down through 33. Pueden ver Efesios capítulo 5 del versículo 21 todo hasta el 33. Just listen closely as we read this word. Escuchen bien mientras leemos esto. And you understand we're talking about Satan's attack on the church. Y entiendan que estamos hablando sobre el ataque de Satanás sobre la iglesia. And when you see what he's called that church to Y be, cuando tú ves lo que él ha llamado a esa iglesia a ser, then you can understand why he attacks it. entonces tú podrás entender por qué es que Satanás ataca. Because that church means a displacement of himself. Porque esa iglesia significa un rechazo, una expulsión total de él, History has no meaning de Satanás. Una proyección de Dios. La historia no tiene ningún significado apart from the church of Jesus Christ. fuera de la iglesia de Jesucristo. There's no meaning there. No hay ningún significado en la historia fuera de Now we've Jesucristo. seen here in the book of Ephesians Hemos visto aquí en el libro de los Efesios these characteristics of a church estas características de la iglesia that God is going to have. que Dios va a tener. And that is what Satan is attacking. Y eso es lo que Satanás está atacando. Listen to these verses. Escuchen estos versículos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. So we see along with all these other features that we pointed up, Así que vemos, junto con todos estos aspectos que hemos mencionado acá, that the church is to be that bride of Christ. que la iglesia tiene que ser esa novia de Cristo. That's what it's all about. De eso se trata todo esto. Gathering out a people for his name. Congregados todos para un nombre, por su nombre. That's going to be the bride of Christ. Esa va a ser la novia de Cristo. You see in Acts 12 and 5, Ustedes ven en Hechos 12:5 that as the bride, que como la novia, she's going to be sharing in that life with him. él va a estar compartiendo esa vida con él. In Acts 12 and 5, we see her sharing in united prayer. En Hechos 12:5 la vemos compartiendo la oración unida. In 1 Corinthians 5:46, En 1 Corintios 5, versículos 4 y 6, we have the disciplining of the saints. tenemos la disciplina de los santos. In Matthew 18 and 1 Corinthians 6, En Mateo 18 y 1 Corintios 6, we find the place of settling all the differences between believers. encontramos aquí cómo se establecen todas las diferencias entre los creyentes. And Philippians 4, verses 10 through En 19, Filipenses 4, versículos 10 al 19, is joint sacrificial giving to ministries. es los sacrificios de los hermanos para las misiones. In Acts 13, sending out the place of sending missionaries. En Hechos 13 vemos que es el lugar, la iglesia es el lugar que envía a los misioneros. In 1 Timothy 3, En 1 Timoteo 3, producing, supplying missionaries. producen y proveen para los misioneros. A place of being cared for as a father cares for his own household. Un lugar en el cual se tiene cuidado como el padre cuida su propia casa. And in 1 Peter 3, 13, Y 15, 1 Timoteo 3, 13 y she 15, is the pillar, ground of truth, ella es el pilar y la base de verdad, to uphold what is right que sustenta lo que es verdad and reveal it to a lost y lo world. revela al mundo perdido. In Hebrews chapter 2, verse 11 and 12, Hebreos 2, versículos 11 y 12, the church is a place to sing and to praise la God. iglesia es el lugar donde se canta y se alaba a Dios. James 2, 1 through 9, Santiago 2, 1 al 9, it's a place of equality in Christ. es el lugar de igualdad en Jesús. Revelation 2, 2 and 4, Apocalipsis 2, del 2 al 4, it's a place where we labor and work. es el lugar en el que trabajamos y A laboramos. place of exposing Un error. lugar en el que se expone el error. A place of jointly loving and serving Christ. Un lugar en el que hay el amor mutuo en servir a In Jesús. Revelation chapter 2:10, En Apocalipsis 2:10, the church is a place of sharing and suffering. la iglesia es el lugar de compartir y de 3 sufrimiento. and 8,
3:8 it's a place of jointly entering doors of opportunity. es el lugar en el cual las puertas están abiertas para la oportunidad. All of this Ahora bien, todo esto sets forth to us nos dice a what nosotros the church is, lo que la iglesia the es purpose of that church. y el propósito de esa iglesia. Let us remember Vamos a recordar that the church is a God-created organism que la iglesia es un organismo creado por and Dios not a man-made organization. y no una organización creada por los hombres. Jesus gives her life, Jesús da su vida and the plans of man are a deadly substitute. y los planes del hombre son un sustituto mortal. And Satan will do all he can Y Satanás va a hacer todo lo que pueda to stop the church from her God-given operation. para detener a la iglesia de su operación dada por Dios. Several basic attacks come against that church. Muchos ataques básicos vienen en contra de esa iglesia. Persecution, Persecución. that's been down through the ages. Eso ha sucedido a través de todos los siglos. Sometimes it come without, A veces viene de afuera then sometimes it come from within. y a veces viene de adentro. Fox's Book of the Martyrs El libro de los mártires de Fox that's a book recording the suffering of the Christian. es el libro que registra el sufrimiento de los cristianos. It illustrates much of these outward attacks Ilustra la mayor parte de esos ataques externos that Jesus warned us about. que Jesús nos advirtió. He said, in the world you'll have tribulation. Él dijo, en el mundo tendréis But he aflicción, said, don't fear, I've overcome the pero world. confiad, yo he vencido al mundo. And the book of Acts reveals to us Y el libro de los Hechos nos revela beatings, stonings. personas apedreadas, golpeadas, Saints are in prison, los santos en la prisión, put to death. puestos a muerte. In our day, En nuestros días, Romanism, communism, el romanismo, el comunismo, heathenism, el paganismo, Mohammedanism, el musulmanismo, el islamismo, el hinduismo, Buddhism, el budismo, all are attacking the church. todos estos están atacando la iglesia. However, the attacks from within Sin embargo, los ataques desde dentro constitute a more dangerous threat to the church. constituyen una amenaza más peligrosa para la iglesia. Persecution did the church good. La persecución le hizo bien a la iglesia. You have these recordings in the book of Acts, Ustedes tienen estos registros en el libro de los Hechos. and the church grew. Y la iglesia crecía. But in Acts chapter 5, Pero en Hechos capítulo when 5, the attack was within, cuando ese ataque fue desde dentro, death is involved here. la muerte está involucrada acá entonces. Those people can't hurt us out there. Aquellas personas de afuera no nos pueden hacer daño, But when brother has aught against a brother, pero cuando un hermano tiene odio contra su propio there's hermano, trouble, trouble, trouble. hay problemas, problemas y problemas. The attacks from within, Los ataques desde dentro. those the Bible writes about who've crept in unawares. La Biblia habla acerca de estos que In entran y salen desde nosotros. Jude number 4, Encubiertamente. Judas capítulo 4, to come in, versículo 4, dice to come in unawares que vienen encubiertamente. means they look like us, Significa que se parecen a They nosotros, act like us. actúan como but they nosotros, were agents of Satan, pero son agentes de Satanás and they caused the way of truth to be evil spoken of. y hacen que el camino de la verdad sea hablado como malo. Their compromising ways draw people to them Sus caminos que ceden atraen a la gente a ellos and put great pressure on those who stand for the old y path. ponen gran presión a aquellos que están parados por las sendas antiguas. I have observed myself Yo me he observado a mí mismo as a church that's turned from the solid way of Scripture como una iglesia que se ha alejado de la base sólida de la Escritura, and fired their pastor because he wouldn't compromise. y he visto iglesias como han expulsado a sus pastores porque el pastor no quería ceder ante They ellos. removed him on the pretense of age, Han quitado pastores con el pretexto de que ya es de edad avanzada, even though he was a spiritual father of many of them. a pesar que era un padre espiritual para muchos. Finding a man of their liking, Encontraron un hombre que les acomodaba a ellos they now follow in his pernicious ways. y ahora siguen en sus caminos perniciosos. Satan's attack on that church from within El ataque de Satanás de la iglesia desde dentro are more painful because they come from believers. es más doloroso porque viene desde los mismos They creyentes. come about in many ways. Viene en muchas formas. Perversion of the message,
perversión del mensaje, false doctrine that's so tolerated today. falsa doctrina que ahora se tolera tanto. Today we have some of the biggest names of Pentecost Hoy en día tenemos uno de los más grandes nombres de Pentecostés, telling us that God doesn't care what we believe. que nos dice que a Dios ya no le importa lo que creamos. He simply looks at the heart. Simplemente Él ve el corazón. Satan will use any means Satanás va a usar cualquier medio of adding to para agregar or subtracting from o quitar or avoiding the truth of God's word. o evitar la verdad de la palabra de Dios. Yea, hath God said, ¿Ha dicho acaso Jehová? were his first words to man, Fueron sus primeras palabras al hombre. and he's found little reason to change that approach. Y ha encontrado muy poca razón para cambiar ese tipo de Just acercamiento. put a question mark Solo ponle un signo de on the interrogación word of God, a la palabra de Dios and he will destroy the listener. y Él va a destruir al oyente. But if he fails here, Pero si Él fracasa acá, he'll try to get us out of balance. Él va a tratar de sacarnos fuera de balance. He'll get us to major on the minors Va a querer que seamos profesionales en las cosas de menos valor and minor on the major. y seamos ignorantes de las cosas de mayor valor. And the variety of traps Satan has here Y la variedad de trampas que Satanás tiene acá are too numerous to number. son demasiado numerosas como para enumerar. Programming the Holy Spirit away Programando el Espíritu Santo para que haga lo que se has diga. been a great trick of the devil. Ese ha sido un gran truco del diablo. I hope you're listening. Y espero que estén escuchando. If you're going to build a church, this is what it must be. Si tú vas a edificar una iglesia, así tiene que ser. And it's going to attract the enemy Y va a atraer al enemigo. because he knows ultimately Porque él sabe que finalmente that church is going to be his total undoing. esa iglesia va a ser su obra, la destrucción total de él. Most churches could continue 95% of their La activity mayor parte de las iglesias pueden continuar con 95% de sus if actividades. the Holy Ghost was removed from the earth. Si el Espíritu Santo fuera quitado de la tierra. Of these it could be said, Y de esto se podría decir they asked not counsel at the mouth of the Lord. que no pidieron consejo de la boca de Dios. Joshua 9:14. Josué 9:14. God is rarely consulted for direction. Dios pocas veces es consultado por dirección. We've got councils to do that, Ahora tenemos consejeros, committees to do that. comités. So when we come together, Así que cuando venimos juntos, we ask God to bless what we're going to do, le pedimos a Dios que bendiga lo que vamos a and hacer. he can be dismissed. Entonces Dios ya puede ser despedido. He's asked to bless our man-made messes. A él solamente se le pide que venga y bendiga nuestros desórdenes creados por los hombres. Our part is not to make the programs, Nues- but to follow. Nuestra parte no es crear ni hacer los programas, sino seguir sus programas. God makes the decision. Dios toma las We decisiones, follow him. nosotros le seguimos a él. Programs cannot be a substitute for power. Los programas no pueden ser un sustituto del poder. We must get back to the leadership of the Holy Spirit. Debemos de volver al liderazgo del Espíritu Santo. Now we've seen what the church was. Hemos visto lo que fue la And we're iglesia seeing how he attacks that church. y vemos cómo Satanás ataca esa iglesia. Persecution, Persecución, compromise, ceder, programming the Holy Spirit away, programando al Espíritu Santo, paralyzing the church through compromise. paralizando a la iglesia a través de este ceder sus desvalores. John 17:14 teaches us Juan 17:14 nos enseña that we're to be separated from the world. que debemos ser separados del mundo. To be friends with the world makes us enemies of God. Ser amigos del mundo nos hace ser enemigos de Dios. James 4:4. Santiago 4:4. Christ put the church in the world, Cristo puso a la iglesia en el mundo then Satan put the world in the church. y luego Satanás puso el mundo en la iglesia. A boat functions in the water, Un bote funciona en el agua, but if you get water in that boat, you're in trouble. pero si tú dejas que el agua entre en el bote, And tienes problemas. that's what's happened to the church. Eso es lo que ha pasado con la iglesia. The church is in the world, La iglesia está en el mundo, but Satan has been able to get the world in the church. pero el Satanás ha sido capaz ahora de poner al mundo en la iglesia. There are other areas of compromise Hay otras áreas de ceder that cause the loss of blessing, power, testimony. que causan la pérdida de bendición, poder, testimonio. Our enemy would like to make the sin of compromise a virtue. Nuestro enemigo quisiera que el pecado de ceder valores sea una virtud. You don't have any love if you speak out against this mixture. Tú tú has perdido todo amor si es que tú hablas en contra de esta mixtura. So it's become kind of a virtue to agree with the devil. Así que ha sido una especie, se ha venido a convertir en una especie de virtud estar de acuerdo con el diablo. Like Samson, Como Sansón, much of the great Pentecostal church la mayor parte de la iglesia de Pentecostés has believed this lie ha creído
creído esta mentira and they've been shorn of their power. y han sido quitados de su poder. Another attack of Satan from the inside Otro ataque de Satanás desde dentro is party spirits through division. es estos espíritus de fiesta a través de la división. You have these little groups in the church Por ejemplo, tienen estos pequeños grupitos en la iglesia that form cells of division. que forman células de división. All you have to do to go to hell is everybody do what's right in his own eyes. Todo lo que tú tienes que hacer para ir al infierno es que todo el mundo haga lo que esté correcto en sus propios ojos. You destroy everything. Destruyes todo. God puts people in charge. Dios pone a gente a cargo. The direction of that church comes from the pulpit, La dirección de esa iglesia viene desde el púlpito, not from some board of elders. no de un comité de ancianos, God puts a man at the head of that church. sino que Dios pone a un hombre como cabeza de esa iglesia, bajo Cristo. He's the head of the church Él es la cabeza de la iglesia and is to lead and guide that church. y está para guiar a esa iglesia. And if there isn't that Y leadership, si no existe ese liderazgo, then there's always somebody out there that'll take that place. entonces siempre habrá alguien allá afuera que va a querer ese lugar. God strongly teaches us Dios muy fuertemente nos enseña that separation from error of doctrine and error of practice. que la separación del error de la doctrina y del error de la práctica, Constantly teaching us that. Él siempre nos está enseñando esto. And he's also permitted a variety of local Y churches siempre y también ha permitido que una variedad de iglesias locales to meet the needs of different kind of people. satisfagan las necesidades de diferentes tipos de personas. But it was never his will. Pero nunca esto fue su That voluntad. church is one, La iglesia es una, builded together for a habitation of God. edificada juntamente como morada de We're to Dios. make God real in this world. Nosotros tenemos que hacer a Dios real en este mundo. Satan has pushed these divisions. Satanás ha empujado, ha presionado estas divisiones, ha logrado estas divisiones. These are not over basic issues. Estas divisiones no son sobre asuntos básicos. Most of it is personalities, La mayor de estas divisiones son a causa de las personal personalidades, feelings. sentimientos personales. Satan has a great time Satanás pasa mucho tiempo, when he can get Christians fussing with each other. Satanás se divierte mucho cuando él ve que los cristianos luchan entre sí, But when they earnestly contend for the faith, cuando en realidad ellos contienden fervientemente por la fe. he knows his undoing is there. Él sabe que su fracaso estará ahí. Satan's scheme, El plan de Satanás, his scheme is one or more of the following. su plan es uno de los siguientes. That is, his plan of battle, his effort to Es destroy. decir, su plan de batalla, su esfuerzo de destruir es uno o más de los siguientes. First of all, to come against us straight on, En primer lugar, él va a venir directamente, to remove us from the battle, quitarnos de la batalla, to put us where God must judge us, ponernos donde Dios tenga que to juzgarnos, put us at war with each other, ponernos en guerra el uno contra el otro, to get us to forget or fail to use our armor. hacer que nos olvidemos o fracasemos en usar nuestra armadura. In each case, if he can succeed, En cada caso, si él puede tener éxito, he becomes the victor and keeps us from being the testimony that God wants. él viene a ser el victorioso y nos evita ser el testimonio que Dios quiere. We're in war, Estamos en guerra. and the war is to be what God wants us to be. Y la guerra es que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. We're not here to make Jesus Lord of cities in that sense. No estamos aquí para ser Señor de nuestras ciudades en ese sentido de la palabra. We're here for him to be Lord of our lives. Estamos aquí para que Él sea Señor de nuestra And to vida. be wherever he puts us or wants us, Y para poder estar donde Él quiera ponernos o donde Él nos desee, and be and do what he wants, y ser y hacer lo que Él quiera. then we have power over Satan. Entonces tenemos poder sobre Satanás. Hallelujah. Aleluya. This is the warfare we're in. Esa es la batalla en la que nos It's encontramos. already been won, Ya fue ganada, but many have been defeated pero muchos han sido vencidos because they never listened to God, they listened to Satan. porque nunca oyeron a Dios sino a Satanás. Let us stand and praise Vamos him. a ponernos de pie y alabar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Lift your hands to God. Levanten sus manos a Oh, Dios. let's thank him here. Vamos a agradecerle ahora. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, how we love you. ¿Cuánto te amamos, How Señor? we love you. ¿Cuánto te amamos, Jesús? Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya.